Agnes de Grey de Annie Bronte. Capítulo 15. El paseo. Vaya, ojalá Hatfield no se hubiera precipitado tanto, dijo Rosalía al día siguiente a las 4 de la tarde, mientras con un prodigioso bostezo dejaba su sabor de estambre y miró apática hacia la ventana. Ya no hay estímulo para salir, ni hay ningún aliciente. Los días serán muy largos y aburridos cuando no hayan fiesta para alegrarlos, y no hay ninguna esta semana ni tampoco la semana que viene, que yo sepa. Es una lástima que fueras tan antipática con él, observó Matilda, a quien iba dirigida esta lamentación. No volverá jamás, y sospecho que te caía bien después de todo. Yo esperaba que lo adoptaras como pretendiente tuyo, dejándome a mí, el querido Harry. Bah, mi pretendiente tendrá que ser un verdadero Adonis, Matilda, admirado por todos los que lo vean, y si he de conformarme con uno solo. Siento perder a Hatfield, lo confieso, pero recibiré con beneplácito al primer hombre, o grupo de hombres aceptables, que venga a ocupar su lugar. Mañana es domingo. Me pregunto qué aspecto tendrá y si podrá llevar el servicio a su término. Es probable que finja estar resfriado para que se lo haga todo el señor Weston. —¿Qué va? —exclamó Matilda, algo desdeñosa. Por tonto que sea, no es tan bobo como para eso. Su hermana se sintió un poco ofendida, pero las circunstancias le dieron la razón a Matilda. El enamorado rechazado cumplió como de costumbre con sus obligaciones pastorales. De hecho, Rosalía afirmó que estaba muy pálido y abatido. Puede que estuviera algo más pálido, pero la diferencia, si es que la había, era apenas perceptible. En cuanto a su abatimiento, yo no le oí reír en la sacristía como otras veces. No oí su voz tronar con un discurso divertido, aunque sí le oí levantar la voz para reñir al sacristán de un modo que sorprendió a la congregación, y en sus idas y venidas entre el púlpito y la mesa de la comunión hubo más pompa solemne y menos de la arrogancia irreverente. Llena de confianza en sí mismo, o mejor dicho, de complacencia, con la que solía moverse con un aire que parecía decir: todos me adoráis y veneráis, lo sé, pero si hay alguno que no, les desafío en su cara. Pero el cambio más extraordinario fue que no permitió que sus ojos se dirigieran ni una vez hacia el banco de la señorita Rosalie, y que no salió de la iglesia hasta después de que nos marchásemos. El señor Hatfield había recibido un golpe muy duro, sin duda, pero su orgullo le incitó a utilizar todos los esfuerzos posibles para ocultar sus efectos. Se le había frustrado su confianza de obtener una esposa no solo bella y para él extremadamente atractiva, sino cuyo rango y fortuna pudieran dar brillo a encantos muy inferiores. Además, sin duda, se sentía intensamente mortificado por su rechazo y profundamente ofendido por el comportamiento de la señorita Rosalie a lo largo del incidente. Le habría consolado bastante saber lo desilusionada que ella se sentía de notarlo tan poco afectado y de ver que fue capaz de no dirigirle ni una sola mirada durante los dos servicios, aunque, declaró ella, demostraba que pensaba en ella todo el rato, o que, si no, sus ojos se habrían posado en ella aunque fuera por casualidad. Pero si se hubieran posado sobre ella, ella habría afirmado que era por no poder resistir su atractivo. También puede que le alegrase, hasta cierto punto, ver lo aburrido y descontenta que ella se sintió aquella semana, la mayor parte de ella, por lo menos, a causa de la ausencia de su habitual fuente de emociones, y saber con qué frecuencia se lamentaba de haber gastado tan pronto, como un niño que, tras devorar demasiado deprisa su tarta, se queda chupando los dedos y lamentándose por su propia gula. Por fin me llamó una buena mañana para acompañarla en un paseo a la aldea. Ostensiblemente iba a comprar algunos tonos de lana berlín, en una tienda bastante respetable donde compraban principalmente las damas de los alrededores. En realidad, espero no faltar a la caridad si pongo que se marchó con la idea de encontrarse por el camino, o bien con el rector mismo, o bien con algún otro admirador, porque mientras caminábamos no hacía más que preguntarse qué haría o diría Hatfield si nos lo encontráramos, etc. Cuando pasamos por delante de las puertas del parque del señor Green, se preguntó si estaría en casa, el muy soquete. Cuando nos cruzamos con el carruaje de Lady Meltham,
Se preguntó qué estaría haciendo el señor Harry este espléndido día, y luego empezó a insultar al hermano mayor de este por ser tan tonto como para casarse e ir a vivir a Londres. Pero, dije yo, si yo creía que usted misma quería vivir en Londres, sí, porque es muy aburrido vivir aquí, pero él lo hace aún más aburrido, marchándose, y si no estuviera casado podría quedarme yo con él en lugar del odioso Sir Thomas. Luego, observando las huellas de un caballo, en la carretera algo lodosa, se preguntó si sería el caballo de un señor, y finalmente concluyó que sí, pues las marcas eran demasiado pequeñas para ser un percherón torpe y grandote. Luego se preguntó quién sería el jinete, y si nos lo encontraríamos a la vuelta, pues estaba segura de que había pasado esa misma mañana, y finalmente, cuando entramos en la aldea, vimos solo a unos cuantos humildes habitantes paseándose por ahí. Se preguntó por qué los muy tontos no podían quedarse en casa. Ella desde luego no quería ver sus feas caras ni sus ropas sucias y ordinarias. No había venido a Horton por eso. En medio de todo esto, confieso, yo también me preguntaba para mis adentros si nos encontraríamos o vislumbraríamos a alguien más. Y cuando pasamos delante de sus habitaciones, incluso llegué a preguntarme si no estaría junto a la ventana. Al entrar en la tienda, la señorita Rosalie me pidió que me quedara en la puerta mientras despachaba sus asuntos, para decirle si pasaba alguien. Pero por desgracia no se veía a nadie más que los aldeanos, con excepción de Jane y Susan Green, que bajaban por la calle, aparentemente de regreso de su paseo. «Son tontas», murmuró ella al salir después de concluir su compra. «¿Por qué no traen consigo al idiota de su hermano? Incluso él sería mejor que nada». La saludó, sin embargo, con una alegre sonrisa y afirmaciones de placer por el feliz encuentro, a la par de las suyas. Se colocaron una a cada lado de ellas y las tres se marcharon charlando y riéndose tal como lo hacen las jóvenes cuando se reúnen, si congenian mínimamente. Pero yo, sintiendo que sobraba, las dejé con su alborozo y me quedé atrás, como sosa a hacer en tales ocasiones. No era de mi grado caminar junto a la señorita Jane o la señorita Susan, como una sordomuda, sin hablar ni que me hablasen. Pero esta vez no estuve mucho tiempo sola. Al principio me pareció de lo más extraño que justo cuando pensaba que en el señor Weston, él se acercara y trabara conversación conmigo. Pero después, al reflexionar un poco, pensé que no tenía nada de extraño, a no ser por el hecho de que hablase conmigo, pues en una mañana así y tan cerca de su casa, era bastante natural que él se encontrara allí, y en cuanto a que yo pensara en él, lo llevaba haciendo unas pocas interrupciones, desde que iniciamos el paseo, por lo que no tenía nada de extraordinario. «¿Está usted sola otra vez, señorita Grey?», dijo. «Sí». «¿Qué clase de personas son esas jóvenes, las señoritas Green?» «Realmente no lo sé. Qué raro, viviendo usted tan cerca de ellas y viéndolas tan a menudo». «Bien, supongo que son unas muchachas vivaces y de buen corazón, pero me imagino que usted debe de conocerlas mejor que yo, pues yo jamás he hablado con ninguna de las dos». «¿De veras? No me dan la impresión de ser especialmente reservadas». «Es probable que no lo sean con personas de su misma clase, pero consideran que se mueven en una esfera muy diferente a la mía». No respondió a esto. Tras una breve pausa, dijo: «Supongo que estas cosas, señorita Grey, las que le hacen pensar que no podría vivir sin su casa». «No exactamente. El caso es que soy demasiado sociable para poder vivir feliz sin ningún amigo. Y puesto que los únicos amigos que tengo, o es probable que vaya a tener, están en casa». «Sí, la casa. O mejor dicho, si ellos no estuvieran, no digo que no podría vivir, pero preferiría no vivir en un mundo tan desolado». «Pero ¿por qué usted dice los únicos amigos que vaya a tener? ¿Es usted tan poco sociable que no sabe hacer amigos?» «No, pero nunca he hecho ninguno hasta ahora, y en mi posición actual no hay posibilidad de que los hagas, ni siquiera de trabar una simple relación, pues que la culpa sea mía en parte, pero espero que no del todo». «La culpa es en parte de la sociedad, y en parte, creo yo, de sus vecinos inmediatos, y en parte también de usted, pues muchas señoras en su posición se harían notar y tener en cuenta. Pero sus alumnas deberían ser compañeras suyas hasta cierto punto. No deben de ser muchos años más jóvenes que usted». «Oh, sí, a veces son buenas compañeras, pero no puedo llamarlas amigas, ni a ellas se les ocurriría darme tal nombre. Tienen otras compañeras que se ajustan más a su gusto».
Quizás sea usted demasiado culta para ellas. ¿Cómo se entretiene cuando está sola? ¿Lee usted mucho? Leer es mi ocupación preferida cuando tengo tiempo para hacerlo, y libros que leer. De hablar de los libros en general, pasó a hablar de diferentes libros en particular. Siguió con rápidas transiciones de un tema a otro, hasta que pasamos media hora discutiendo largamente varios asuntos, tanto del gusto como de opinión, pero sin querer que él contribuyera con muchos comentarios, pues era evidente que le interesaba menos comunicar sus propios pensamientos y preferencias que descubrir los míos. No tenía ni el tacto ni el arte para realizar este propósito sonsacándome hábilmente mis sentimientos o ideas por medio de una declaración real o aparente de los suyos, o llevando la conversación por gradaciones imperceptibles a los demás que querían tocar, pero una rudeza tan gentil y una franqueza tan sin doblez no podían ofenderme. ¿Y por qué se interesa por mis capacidades morales o intelectuales?, me pregunté. ¿Qué le importa a él lo que yo opine o sienta? Y el corazón me palpitó en respuesta de esa pregunta. Pero Jane y Susan Green llegaron pronto a su casa. Mientras estuvieron de pie charlando en las puertas del parque, intentando convencer a la señorita Rosalie de que pasara. Yo deseaba que se marchase el señor Weston, para que ella no lo viera conmigo al darse la vuelta, pero por desgracia sus quehaceres, que consistían en hacer una visita más pobre, MacGood, le hacían seguir el mismo camino que nosotras, casi hasta el foral de nuestro paseo. Sin embargo, cuando vio que Rosalie se había despedido de sus amigas y que yo estaba a punto de alcanzarla, me habría dejado para seguir delante, a paso más rápido, pero al quitarse cortésmente el sombrero para saludarla, para mi sorpresa, en vez de devolverle el saludo con una inclinación rígida y poco afable, ella le dedicó una de sus más dulces sonrisas, y andando a su lado comenzó a hablar con él con toda la jovialidad y amabilidad imaginables, y así proseguimos los tres. Tras una breve pausa en la conversación, el señor Weston hizo un comentario que me dirigió a mí particularmente, como referencia a algo que habíamos hablado antes, pero antes de que pudiera responder, la señorita Rosalie contestó a su observación y se explayó más en el tema. Él respondió, y desde ese momento hasta el final de la entrevista, ella sola lo monopolizó. Puede que se debiera en parte a mi propia estupidez, a mi falta de tacto y aplomo, pero me sentí ofendida, temblaba de aprehensión, y escuchaba con envidia el fácil y rápido flujo de sus palabras, y vi con ansiedad la brillante sonrisa con la que le miraba el rostro de vez en cuando, pues caminaba un poco delante con el propósito, supuse, de que la viese además de oírla. Aunque su conversación era ligera y trivial, también era divertida. Nunca se quedaba sin palabras o sin la forma adecuada de expresarse. No había nada fatuo o petulante en sus modales ahora, como cuando paseaba con el señor Hatfield. Solo había una especie de vivacidad dulce y juguetona que yo pensaba debía de agradar especialmente a un hombre de la disposición y temperamento del señor Weston. Cuando éste se hubo marchado y empezó a reírse y murmuró para sí, sabía que lo conseguiría. ¿Conseguir qué?, le pregunté. Hacerme con ese hombre. Pero, ¿qué quiere usted decir? Quiero decir que se marchará a casa y soñará conmigo. Le he disparado al corazón. ¿Cómo lo sabe usted? Por muchas pruebas infalibles, sobre todo la mirada que me ha echado al marcharse. No ha sido una mirada de impertinente, de eso lo exonero. Ha sido una mirada de adoración tierna y respetuosa. No es tan bobalicón como creía. No respondí, pues tenía el corazón en la garganta o algo parecido y no me atreví a hablar. Que Dios no le permita, grité para mis adentros, pero el bien de él, no por el mío. La señorita Rosalie hizo varias observaciones triviales mientras nos adentramos en el parque, a las que, a pesar de mi renuencia a que vislumbrase ni un ápice de mis sentimientos, solo pude responder con monosílabos. Si pretendía atormentarme o simplemente divertirse, no pude saberlo, y me importaba poco, pero pensé en el pobre con su único cordero y en el rico con sus 1000 rebaños, y temía, y no sabía, por el señor Weston, independientemente de mis propias esperanzas malogradas. Estuve muy contenta de alcanzar la casa y encontrarme a solas en mi habitación de nuevo. Mi primer impulso fue dejarme caer en el sillón que estaba junto a la cama, y apoyando la cabeza en la almohada,
buscar alivio con una apasionada explosión de llanto. Sentí un perentorio anhelo de sucumbir a tal debilidad, pero debía contenerme y reprimir mis sentimientos de momento. Sonó la campana, la odiosa campana avisando la hora de la cena en el aula, y debía bajar con el rostro sereno y reírme y decir tonterías, y sí, comer también, si podía, como si todo estuviera bien y acabara de regresar de un